aquí no paramos, 10 añitos ya creciendo y cada día más la gente viene, repite, porque esto es un paraíso. Lo vais a comprobar. Si te fijas, normalmente las piraguas ya tienen unos colores llamativos porque es una ría muy productiva y es una ría en la que hay mucha vida, mucho barco navegando. Entonces así los marineros, como ven colores fuertes en el agua y vivos, nos distinguen perfectamente. Y entonces lo primero es la seguridad. Entonces tenemos que destacar ahí para que ellos no les pasemos desapercibidos. O que facemos é estirar ben o brazo hacia adiante e facer unha palanca co tronco do lado contrario. Ens trobem a l'illa d'Arousa, situada a la ria del mateix nom, la més gran de les ries baixes de Galícia. Amb les piragües embarquem per realitzar un recorregut per aquest indret. Per això, li preguntem a la Marta què hem de fer. Indispensable, hombre, venir con ganas de disfrutar del paraíso, eso sobre todo, de disfrutar en la naturaleza, en familia, en pareja, lo que te apetezca. Y al terminar, un buen marisquito y un buen albariño. Y ya la tenemos redonda. Una de las zonas más bonitas de aquí de la isla es salir del entorno de Punta Cavallo, que es esta zona donde nos encontramos. Este es un faro que se llama o Faro de Punta Cavallo y es un espacio muy bonito. Nosotros vamos a navegar entre bateas, las mejilloneras, que son las que se ven al fondo. Vamos a hacer una travesía por todo el litoral de la isla hasta el islote de Areoso, un islote de arena fina y aguas cristalinas que es el paraíso. Aquí las mareas influyen un poquito en el paisaje, con marea alta evidentemente pues la arena queda cubierta por el mar y pues queda un azul intenso muy chulo, y si está marea baja pues se ve más la zona de marisqueo y la zona donde trabaja el 90% de aquí de la gente de la isla. Pues ahora vamos a parar aquí en la mejillonera y vamos a dar una pequeña charlilla para explicar un poco en lo que consiste la cría del mejillón. Como veis, estamos encima de una batea de mejillón, que es un poco una especie de criadero donde extraemos los mejillones de la roca y los ponemos aquí para que engorde. Las bateas tienen más o menos unas 500 cuerdas y las cuerdas tienen más o menos una profundidad de 12 metros. ¿Vale? Según vayan creciendo, se van poniendo a un lado hacia el otro de la batea, ¿vale? Para después sacarlos y comercializarlos. Després de deixar endarrere les batees, posem rumb cap al nord. Yo soy nativa de aquí de la isla de Arosa, tengo 39 años y he tenido el privilegio de nacer aquí cuando todavía no había puente. Antiguamente pues aquí no había coches, no había carreteras, las puertas de las casas se mantenían todo el año abiertas, no había cerraduras y la vida era totalmente diferente. Ahora pues con la llegada de la gente de fuera de la isla pues sí, se ha tenido que modernizar un poquito esto, pues ya hay carreteras asfaltadas cuando antes no había, pues ha mejorado para bien en temas de sanidad, en temas para poder incluso estudiar fuera de nuestra isla, porque antiguamente al no haber puente la gente no se podía desplazar hacia afuera y formarse, y ahora pues hemos mejorado en ese sentido, ¿no? La calidad de vida ha sido para mejor. Hemos intentado preservar el entorno lo más natural posible y nada, poder disfrutarlo con vosotros. Sobre todo tranquilidad, abrigo, estamos dentro de la ría de Arosa y el entorno hace que sea como una especie de balsa dentro del mar y hace que puedas navegar los 365 días del año. Si hace viento de un lado de la isla, nos trasladamos al otro y siempre buscamos una zona de abrigo para que la gente disfrute del mar de una manera muy tranquila. Eso que veis ahí detrás es la isla de Areoso, una isla súper paradisíaca que está muy cerquita, a 1,3 km de la isla de Arosa, ideal para navegar en kayak hasta ella.
Restos arqueológicos, una arena fina increíble y un agua azul intenso cristalina, pero que lo hace un lugar paradisíaco. Ens acompanya la filla de Marta, una experta piragüista, malgrat la seva joventut. Desde los 6 años. Pues el mar, me encanta. Pues primero disfrutar, tener cuidado y agarrar siempre la pala. Poc abans de desembarcar a l'illot, el color del mar canvia bruscament i passem del blau fort a un verd turquesa que ja els agradaria tenir a moltes illes del Carib. Fíjate el color que tiene el agua, es impresionante, súper limpia, sin contaminación, lugar ideal para pasar un ratito de playa y de desconectar del mundo. Nada, por los fondos marinos que están muy limpios y pues la vegetación está hacia la parte de fuera, entonces el reflejo del cielo con el mar y la arena hacen que esto tenga este color único. Esta tarde tenemos un poquito la marea subida, entonces hace que prácticamente no quede isla. La mayoría está cubierta por el mar. Normalmente, si está la marea baja, la playa llega pues muchísimo más abajo y si os fijáis hay unas boyas amarillas que son las que señalizan hasta dónde se puede llegar. La gente viene en plan familia a pasar el día al islote y los tienen que dejar los barcos a la altura de esas boyas. No pueden acercarse a tierra, sin embargo nosotros con los kayaks, como no hacemos nada de daño en el entorno, podemos acercarnos hasta la orilla, levantamos nuestros kayaks, los llevamos hacia la zona más alta y no manipulamos nada el medio. Es una zona muy fácil de acceder a ella y el kayak és el medio ideal para llegar. Les gavines estan amb les cries i no paren de cridar al veure'ns. Més endavant passem per una zona de grans blocs de granit arrodonits pels temporals i justament aquí és on fa poc es va descobrir una construcció prehistòrica. Lo que tenemos aquí detrás es un dolmen, es una especie de enterramiento megalítico que utilizaban nuestros antiguos ancestros para venir a enterrar a la gente aquí, es una cámara funeraria. Estaba, hasta hace muy poquito, hasta 5 o 6 años, no estaba al descubierto, porque estaba cubierta de un manto entre arena, tierra y conchas de ostra muy grande. Y claro, el ser humano que pasaba por aquí no lo veía, pero a raíz de los temporales de viento y las mareas fue trabajando en esa arena y en esa tierra y lo fue dejando al descubierto. Se sabe que en toda la isla hay 9 o 10 al descubierto, pero se cree que hay muchos más enterrados en la arena. Este es el que mejor se conserva. El dia ensopit per la manca de sol probablement és el responsable de que estiguem completament sols. Bé, completament sols de companyia humana, però no d'animals, ja que hi ha pollets i sobretot boniques gavines per tot arreu. Este es el islote de Areoso, aquí también conocido como Illa dos Mortos o la Isla de los Muertos, que es un entorno ideal para venir a disfrutar. Ya veis que es un paraíso. En kayak es el mejor transporte para llegar aquí y pasar de un día en buena compañía.